Vamos a aprender cómo calcular los conductores de las acometidas de acuerdo a la NTC 2050 del 2020, Código Eléctrico Colombiano. Aunque la mayoría de personas intuimos lo que es la acometida, vamos a repasarlo. De acuerdo al artículo 100 del Código Eléctrico Colombiano, la acometida son los conductores y el equipo para entrega de energía eléctrica desde la red local del servicio público hasta el primer medio de desconexión del inmueble servido, el cual normalmente se encuentra acá en el medidor, es decir, la acometida son estos conductores de acá. Para realizar los cálculos correspondientes a la acometida, primero vamos a considerar que vamos a alimentar una unidad de vivienda con una acometida aérea, la cual tiene el siguiente conjunto de cargas eléctricas. No es muy común que en nuestro país tengamos secadoras eléctricas. Sin embargo, este ejemplo lo vamos a hacer así para ser un poco más inclusivos con aquellos países donde sí utilizan en sus instalaciones este tipo de electrodomésticos. De acuerdo al artículo 230.23, los conductores deben tener una capacidad de corriente ampacity suficiente para transportar la corriente de carga que se ha calculado de acuerdo al artículo 220. Es decir, este de acá, que es en el que se establecen los factores de demanda para iluminación, toma corrientes, secadoras, etcétera. Para tomas e iluminación vamos a aplicar los factores de demanda que se indican en el artículo 220.42 y al 220.44 de la NTC 2050. Los primeros 3000 VA al 100% y de 3001 a 120.000 al 35%, por lo que la potencia de demanda nos da 5625 VA para la carga de tomas y 3770 VAs para la iluminación. La potencia de demanda para la secadora eléctrica de acuerdo a la tabla 220.54 nos da 10.000 VAs, mientras que la de la estufa eléctrica basados en la tabla 220.55 nos da 11.000 VAs. La demanda total de nuestras cargas será de 30.395 VAs. Si asumimos que nuestra acometida va a ser de tipo monofásica trifilar a 240 voltios como se muestra aquí, pues calculamos la corriente de nuestra acometida dividiendo sobre 240 voltios, lo que nos da 126,6 amperios. Y yendo a la tabla 310.15b16 tendríamos que los conductores de fase de la acometida serían de calibre 20 AWG a 60 grados centígrados. Si asumimos una acometida trifásica a 220 voltios, pues calculamos la corriente nominal de acuerdo a esta ecuación, lo que nos daría 79,8 amperios. Buscamos en la tabla 310.15b16 un conductor a 60 grados centígrados que sea capaz de transportar la corriente de la acometida, lo que nos da conductores de fase de calibre 2AWG. Si asumimos que tenemos una temperatura ambiente de 36 grados centígrados, el factor de corrección por temperatura para este ejemplo en particular es de 0,82, por lo que la corriente nominal del conductor corregida para la acometida monofásica es de 118,9 amperios, mientras que para la trifásica será de 77,9 amperios. ¿Puede este conductor transportar la corriente nominal de nuestra carga? No, por lo que vamos a considerar un alimentador que tiene un conductor de fase de calibre 4 ceros para la acometida monofásica y de un cero para la trifásica. No vamos a aplicar factores de ajuste para más de 3 conductores en una misma canalización, ya que por la canalización de la acometida no van más de 3 conductores portadores de corriente. Ahora vamos a calcular el conductor neutro de acuerdo al artículo 220.61b, el cual permite que apliquemos un factor de demanda adicional del 70% cuando se alimentan estufas eléctricas y secadoras eléctricas, con lo que la potencia de demanda para el neutro nos da 24.095 VA. Para el sistema monofásico, la corriente por el neutro va a ser de 100,4 amperios. Aunque en un sistema trifásico balanceado la corriente por el neutro debería ser cero, vamos a asumir que por el neutro circulará la corriente de una fase, lo que nos daría 63,2 amperios. Para la acometida monofásica vamos a seleccionar un conductor de calibre 10 AWG, mientras que para la trifásica uno de calibre 4 AWG. Aplicamos factores de corrección y vemos que para la acometida trifásica el conductor no puede transportar la corriente nominal, por lo que cambiamos a un calibre 2 AWG y vemos que este calibre sí es capaz de transportar la corriente nominal de la carga del neutro. Ya solo nos falta calcular la regulación de tensión. En la NTC 2050 no encontré ninguna referencia con respecto al porcentaje de caída de tensión permitido para acometidas. Solo vi la correspondiente a circuitos ramales y circuitos alimentadores. Déjame saber en los comentarios si pudiste encontrar el artículo donde se relaciona la caída de tensión para acometidas en la NTC 2050 o en el NEC. Sin embargo, en el libro 3, título 26 y literal F del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, podemos encontrar que la caída de tensión en la acometida no debe superar el 3%, calculada en el dispositivo de corte. Realizamos el cálculo de la caída de tensión y tenemos que estas cumplen con lo indicado en el RETIE. Y el dispositivo de protección, vamos a seleccionar uno que esté entre la corriente nominal de la carga, columna D, y entre la corriente nominal del conductor corregida por temperatura, columna H.
Como siempre, el valor normalizado del dispositivo de protección lo seleccionaremos de la tabla 240.6a, 150 amperios para la monofásica y 90 amperios para la trifásica. Por lo que para este ejemplo en particular, nuestra cometida monofásica o trifásica se compondrá de los conductores que se indican aquí. Bien, y si quisiéramos calcular la acometida para el circuito alimentador que calculamos en este video, en ese caso nos basaríamos en el artículo 230.23, el cual dice que los conductores deben tener una capacidad de corriente ampacity suficiente para transportar la corriente para la carga que se ha calculado de acuerdo con el artículo 220. O también podríamos basarnos en el artículo 230.42a1, el cual establece que cuando los conductores de entrada de la acometida suministran cargas continuas o cualquier combinación de cargas no continuas y continuas, el calibre mínimo de los conductores de entrada de la cometida debe tener una capacidad de corriente ampacity admisible no inferior a la suma de las cargas no continuas más el 125% de las cargas continuas. En conclusión, pondríamos la cometida del mismo calibre del circuito alimentador. Y si la carga de nuestra unidad de vivienda fuera tal que nos diera un calibre de acometida 12 AWG o 10 AWG, en ese caso tendríamos que tener en cuenta que de acuerdo al artículo 230.23b o al 230.31, el calibre mínimo de estos conductores es 8 AWG en cobre y 6 AWG en aluminio. Espero que este video te haya resultado útil. De ser así, no olvides dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo.